Bueno, ya estamos grabando para tener un registro de la clase de hoy, que vamos a hacer un primer encuentro introductorio a algunos de los aspectos que vamos a conversar en la materia. La idea, yo que les pido, Guada y Cristian, si se pueden poner en mudo el micrófono y cuando quieran hablar o quieran hacer alguna consulta, lo habilitan de vuelta, así es más sencillo, ¿sí? La materia se llama Problemáticas del Arte Contemporáneo. Y el arte contemporáneo, que es importante tratar de ubicarlo históricamente, se podría dar a partir de la década de 1960. Pero lo interesante es que si nosotros no tenemos en cuenta que hay antecedentes importantes que tienen que ver con la tercera pregunta que yo estoy planteando ahí, no vamos a poder entender a qué se refiere, ¿sí? O sea, lo importante es que estamos hablando de un nuevo paradigma estético que se inicia en la década del 60 con una serie de corrientes artísticas. Hay un montón, principalmente en Europa y en Estados Unidos, pero también suceden acá. Yo tengo, por ejemplo, algunas anotadas como para que ustedes tengan de referencia. Hablamos del pop art, del arte conceptual, el expresionismo abstracto, informalismo en Francia, la neofiguración, el minimalismo en Estados Unidos, la abstracción postpictórica, el neorrealismo, el arte povera, el land art. O sea, hay muchas corrientes artísticas adentro de lo que puede ser contemplado el arte contemporáneo. Yo lo que les planteaba como un eje para poder analizar el trabajo, lo que yo les pedía era que vieran un video, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, que es de Liesper. Ese video lo que propone es algunas problemáticas vinculadas justamente al arte contemporáneo. De Liesper, acá está, bien. Bueno, Cristian, creo que vos también tuviste la oportunidad de verlo el video. La idea es que quienes estén viendo esta clase grabada, también se puedan acercar a ver el video que está colgado en el aula virtual, que plantea una crítica al arte contemporáneo de esta historiadora y crítica del arte que se llama Liesper, que es colombiana. Pero antes de avanzar con ella, me interesaría que pensemos en estas tres preguntas, que nos sirvan como disparadores, ¿sí? O sea, ¿qué entendemos por arte? ¿Cuándo podemos considerar que hay arte? ¿O cuándo quizás un objeto o un hecho puede ser considerado artístico? ¿Y cómo enmarca todo eso un paradigma estético? ¿Sí? A ver, vamos por la primera parte. Vamos a arrancar, antes del arte nos vamos a ir un poquitito atrás. Y vamos a hablar de cultura. Capaz repetimos frecuentemente que estamos envueltos en una cultura, que es una cultura contemporánea, que no es la misma la cultura del siglo XXI que la cultura del siglo XX. Yo crecí en el siglo XX, y ustedes nacieron y crecieron en el siglo XXI. Es decir, que la cultura que los ha formado a ustedes no es la misma que me ha formado a mí. Y eso lógicamente nos condiciona. Yo ahí planteo algunas ideas que son bien generales. Hablamos de sistema de concepciones, costumbres, tradiciones, normas, prácticas. Y todo forma una cosmovisión identitaria. O sea, cuando hablamos de esas prácticas, esas tradiciones, esas costumbres que nos atraviesan, conforman nuestra manera de ser, nuestra identidad, cómo nos identificamos nosotros y con quiénes nos identificamos. Por eso quizás a mí me resulta más fácil, más sencillo conversar con gente de más de 25, 30 años, que quizás con adolescentes. Acá tengo el chat. A ver. ¿Alguien escribió algo, chicos? Sí, se escucha entrecortado. Ok. Bien, volvamos a esto. Bueno, entonces yo les decía que esta identidad nos marca a nosotros de algún modo, a veces inconscientemente no nos damos cuenta, y nos ayuda a tratar más cómodo, digamos, con una generación.
Entonces yo hablaba la diferencia entre la generación de ustedes y la generación mía. Y lógicamente también me va a pasar a mí lo mismo si yo tuviese que hablar con la generación de mis padres, que tenemos una distancia en tiempo, en prácticas, en tradiciones, en formas de ser y de ver el mundo. Esa cultura, podríamos empezar a hacernos unas preguntas sobre quién o quiénes construyen esa cultura. ¿Quiénes son los que definen esa cultura? Y a su vez, ¿cómo se modifica? ¿Qué es lo que pasa en el mundo para que la cultura de mi generación no sea idéntica a la de ustedes? Estas preguntas no las vamos a responder ahora porque requieren de mucho trabajo y mucho abordaje, pero sí quiero que las tengan a modo de referencia para que se puedan hacer ustedes también preguntas sobre aquellas ideas que nosotros repetimos, ¿no? Como docentes, como estudiantes, como personas en la vida en general. O sea, volvamos. Hay muchas personas que intervienen en nuestro mundo, digamos, la cultura, por ejemplo, esquelense, la idiosincrasia, la identidad esquelense, no es la misma que podemos llegar a encontrarnos con la identidad de Comodoro, los comodorenses, o en Trelew. La identidad que se construye allá, la cultura que se construye allá, tiene una historia, tiene una tradición. Por ejemplo, no es lo mismo, miren la diferencia, tenemos 25 kilómetros entre Esquel y Trevelin, y las culturas, las formas de ser, no es la misma. La presencia histórica de la cultura galesa en Trevelin es mucho más marcada que en Esquel. Sumémosle que Esquel es una ciudad más grande, son 3 veces el tamaño de Trevelin en cuanto a cantidad de población. Entonces, todos estos factores van influyendo en la cultura que nosotros vamos apropiándonos y la que vamos reconstruyendo, y ahí aparece la cuestión de cómo se modifica esa cultura. En el marco de una cultura determinada o de culturas determinadas que se entrecruzan, podemos empezar a pensar definiciones de arte. Ahí Lesper plantea una definición de arte que recupera de distintos autores. A mí me interesa pensar que estas definiciones, en realidad estos conceptos que tienen tanto tiempo en nuestras culturas, no podemos encontrar una única definición, sino que encontraríamos distintas definiciones, y no es lo mismo la definición que da Lesper de Aristóteles como proceso de creación razonado, o sea, un proceso de creación que se piensa hace más de 2000 años, a un proceso de creación que pueda llegar a desarrollarse hoy con las tecnologías digitales. Eso va variando. Pero más allá de eso, lo interesante es pensar que siempre se trata de un proceso que está pensado, que está intencionalmente decidido a llevar a cabo y que toma un tiempo. Y que el resultado pueden ser manifestaciones, representaciones, expresiones simbólicas. Podemos hablar de un objeto artístico o de un hecho artístico. Entre los objetos artísticos, históricamente, podemos ubicar una escultura, una pintura, por ejemplo, y después, en el siglo XX, con las vanguardias artísticas que comienzan a principios del siglo XX, empezamos a hablar de, especialmente con el dadaísmo, de arte objetual. Eso es un ejemplo que podemos marcar como un quiebre de lo que vamos a ver en un ratito, que es un cambio de paradigma estético. Y ahí empezamos a hablar de arte objetual, es decir, es una de las críticas que plantea Lesper en el video, los objetos de arte, en realidad los objetos útiles de la vida cotidiana pierden esa utilidad y se transforman en objetos a ser resignificados, recontextualizados. Algo que es importante, que insiste ella, es la cuestión de que tienen una intencionalidad expresiva, es decir, las y los artistas intencionalmente, conscientemente, tratan de darle un sentido estético a un objeto o a un hecho o a una circunstancia determinada. Y su intencionalidad es generar algún tipo de efecto en el espectador, que no lo conocemos. Es un espectador que va a aparecer circunstancialmente y vamos a generar un efecto también en su sensibilidad. Ella habla de lograr verdaderas experiencias estéticas. Y una de las cuestiones que yo planteaba hace un ratito tiene que ver con que guardan formas de pensamiento de una cultura y sobreviven al artista mismo. Y acá hay dos afirmaciones que son importantes. Una tiene que ver con que el hecho de que guarden formas del pensamiento de una cultura es que la obra de arte se enmarca, está condicionada por un contexto histórico, por un contexto
cultural, por un contexto estético. Entonces no podemos pensar a una obra ni a su artista por fuera de esa forma de pensamiento cultural. La cultura, volvemos a la cosmovisión identitaria, esa cultura nos condiciona, nos marca. Y después lo interesante es que esta obra de ese artista va a sobrevivir más allá del artista mismo. Es decir, cuando esa obra se transforma en parte del patrimonio cultural compartido por una generación, por ejemplo, va a sobrevivir más allá de lo que ese artista siga haciendo o siga diciendo de la obra, o si sigue vivo o fallece. ¿Bien? Entonces tenemos hoy obras de, por ejemplo, vamos a tomar como parte de los artistas objetuales a Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que hizo distintas obras objetuales a principios del siglo XX y que se extendió por varias décadas más, esas obras perduran al día de hoy. Si bien hoy no podemos todos acceder al objeto de esa obra, porque es único e irrepetible, podemos acceder a videos y a fotos. Bueno, entonces, esa propuesta que tenía Marcel Duchamp va a ir más allá de lo que dijo en ese entonces. Y hoy tratamos de interpretar lo que nos quiso decir hace 100 años atrás en un contexto que es distinto. Pero lo importante es que esa ruptura del paradigma estético marcó la continuidad y llevó 50 años más tarde al nuevo paradigma estético considerado como arte contemporáneo. Entonces, si nosotros empezamos a pensar la obra de arte como un objeto, como un hito histórico, podemos decir que trata de vincular la relación entre el ser humano, entre la persona individual y la realidad de su entorno. Entonces, lo que trata de hacer el ser humano es interpreta ese entorno y construye un sentido para poder dialogar con esa realidad, con ese entorno, con los espectadores, con el mundo del arte de un momento histórico determinado. Así que se terminan conformando como instituciones sociales que son mediadoras de la cultura, que sirven para que nosotros como espectadores podamos vincularnos con nuestro entorno o con nuestra cultura a través de objetos artísticos o de hechos artísticos. Hasta ahí se va entendiendo la idea, son ideas, son definiciones, son aproximaciones a la noción de arte. No es que estamos diciendo arte, dos puntos, es una sola cosa, no. El arte puede ser resignificado, puede ser recontextualizado y puede variar históricamente. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Nada? Sí, profe. Bien. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me avisan, me interrumpen. Después de ver estas definiciones, estas aproximaciones a la noción de arte, aparecen preguntas. Una de las preguntas que me surgía a mí viendo a Lesper es posible crear de la nada? Ella afirma, dice, la obra de arte es una creación de la nada. Es decir, Catriel, bien, lo sumamos a Catriel. Lo que decía ella es, bueno, yo puedo crear una obra de arte, el artista se inspira y de la nada crea. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa postura. Para mí es imposible crear de la nada, porque... Hola, Catriel. ¿Cómo? Hola, Catri, ¿me escuchás? Catriel. Muy bajito se escucha. Se me rompió el micrófono. Ah, bueno, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, sí. Perfecto, listo. Te cuento que estamos ya en clase, pero todo esto lo estoy grabando, así que lo que te hayas perdido después lo vas a poder ver porque lo voy a subir a YouTube. Bueno, entonces decíamos que Lesper plantea que es posible crear de la nada porque así lo puede hacer un artista inspirado por algún hecho del entorno, por ejemplo, pero yo cuestiono esta postura. ¿Por qué? Porque nadie como artista crea absolutamente de la nada. ¿A qué me refiero? Digamos, todo artista ha sido influenciado por profesores, por otros artistas.
ha sido influenciado por el entorno, ha sido influenciado por obras que ya se han realizado. Entonces, todos esos antecedentes me sirven a mí, ya lo vamos a ver más adelante, como condiciones de producción. O sea, son condiciones con las que yo ya vengo, con las que yo ya me he influenciado, ya me he visto condicionado para crear una obra de arte. Esta obra de arte que quiero crear ahora. Y que cuando hablamos de obra de arte me puedo referir a las artes visuales, como puede llegar a ser, por ejemplo, un cuadro, una pintura, o puede ser también en el marco de la música, o de una obra de teatro, o del cine. ¿Sí? Siempre tengo influencias pasadas, y sobre esas influencias es que yo me apoyo, y me puedo apoyar para modificarlas, para citarlas, para burlarme de ellas, para resignificarlas, o simplemente a modo de inspiración. ¿Bien? Y la última pregunta, que tiene que ver con esto, es, ¿necesitamos de un intermediario para entender una obra? Como intermediario podemos hablar de un profesor, una guía en un museo, podemos hablar de un crítico de arte, un curador de arte. Los curadores de arte son las personas que estudian para darle un marco significativo y organizan, por ejemplo, la muestra de un artista. Entonces tratan de darle un sentido a las distintas obras de un artista determinado. Así que organizan, por ejemplo, una exposición en una galería de arte y la van acompañando de textos, de explicaciones, una distribución en los espacios que tiene una intencionalidad que trata de generar ese efecto en el espectador que hablábamos hace un ratito. Entonces, Lesper también lo que plantea dice, si yo no puedo entender la obra de arte por mis propios conocimientos, bueno, eso ya no es arte. Yo ya no puedo entender esa obra de arte. Si yo necesito de un intermediario, no es una obra de arte. El año pasado, creo que, no me acuerdo si fue el año pasado, que conversábamos sobre la importancia de pensar que toda persona interpreta una obra más por su conocimiento que por lo que está viendo. Vamos de vuelta. Toda persona, todo espectador va a interpretar mejor una obra más por lo que sabe, por la experiencia previa, que por lo que en verdad está viendo. Lo que quiere decir esa frase es que yo voy a entender mejor esa obra, voy a poder interpretarla más, voy a poder construir mayores significados, porque yo ya he visto otras obras, porque ya me han enseñado sobre apreciación artística, porque ya he recorrido otros museos, porque ya tengo más experiencias de la vida, y no tanto por lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque toda obra de arte tiene más sentidos ocultos que lo que estoy viendo directamente. Entonces yo tengo que interpretar más la obra o sentirla más que nomás verla. Con verla no me alcanza. Y en ciertas ocasiones, un intermediario puede ayudar a mejorar la comprensión de esa obra. No es imprescindible. Yo puedo interpretar, por ejemplo, el Guernica que pintó Picasso, con saber nomás que se enmarca en un bombardeo de la ciudad de Guernica. ¿Bien? Con eso a mí me alcanzaría, esa información histórica a mí me alcanzaría para poder interpretar la obra. Pero esa información, si yo no soy historiador o no leí un libro, difícilmente la conozca. Bueno, a veces un intermediario es necesario. Pero bueno, eso puede ser más parte del debate. Hasta aquí entonces tenemos el concepto de cultura y el concepto de arte que puede variar históricamente. Entonces, no es lo mismo el arte del siglo XIX, que es un arte más clásico, digamos, contemplado como las bellas artes, no es lo mismo las vanguardias artísticas de principio del siglo XX, que en su gran mayoría seguían trabajando sobre el lienzo o la escultura, y no es lo mismo lo que empieza a suceder a partir de la década del 60, de entre 1960 y 1970, que se dan quiebres de paradigmas estéticos. Acá nos vamos a parar en el paradigma estético occidental. ¿Qué quiere decir occidental? Incluye Europa y América. No nos vamos a concentrar en el paradigma estético oriental, por ejemplo, de Asia, o lo que podría llegar a analizarse en África o en Oceanía.
Esos continentes los vamos a dejar excluidos, nosotros nos vamos a concentrar en el paradigma estético occidental. Lo que para mí es importante entender con respecto a qué es un paradigma estético, es que todo paradigma estético me va a decir a mí qué es considerado arte y qué no es considerado arte en un momento determinado, en un momento histórico determinado. Por ejemplo, si yo viajara con una obra de arte actual, apoyado, soportado en las tecnologías digitales, y viajo a 100 años atrás y les muestro, les digo, miren, dentro de 100 años esto va a ser arte, ellos me van a decir, bueno, pero hoy no es arte, eso no puede ser considerado arte. Para que haya consideración de arte, no alcanza con que un artista diga, esto es arte. Lógicamente hace falta de un artista y de su obra, pero también va a necesitar de espectadores y del mundo del arte que habiliten a esa obra a ser considerada arte. Y cuando hablamos del mundo del arte, hablamos de críticos de arte, hablamos de curadores de arte, historiadores del arte, los museos, las galerías, donde pueda circular esas obras de arte. O sea, volvamos de nuevo, no cualquier artista va a decir yo soy artista, sino que tiene que ser reconocido por espectadores y por el mundo del arte. Así que las variables a contemplar, yo acá puse algunas, pueden sumarse otras, ¿no? Pero unas variables que definen las características de un paradigma estético determinado en un momento histórico determinado son los soportes sobre los que se hacen las obras de arte, por ejemplo, si es el lienzo en los cuadros, si es algún material específico en la escultura, los materiales sobre los cuales se trabaja o con los que se trabaja, y eso está asociado a algo que pongo más adelante que tiene que ver con el uso de determinadas tecnologías. Las técnicas pictóricas van a estar asociadas también a las formas de representación. Formas de representación puede ser la mímesis. La mímesis buscaba imitar la realidad, y eso es característico desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Cuando a fines del siglo XIX llega la fotografía, imitar la realidad, es decir, pintar, por ejemplo, un paisaje tal cual lo vemos, ya no va a tener sentido porque va a estar reemplazado por la fotografía. La fotografía es mucho más fiel a esa realidad que lo que nosotros podemos retratar a través de la mímesis. Después la otra forma de representación es la figuración, cuando esa realidad la distorsionamos un poco y la representamos un poco más exagerada o con otros colores. Eso empieza a evidenciarse con algunos movimientos artísticos, como por ejemplo podría llegar a ser el barroco, el rococó o el romanticismo. Hacia fines del siglo XIX, con el impresionismo y el postimpresionismo, se da un pasaje a la tercera forma de representación que tiene que ver con la abstracción. Acá está. Y a esas formas de representación tenemos que sumarle, ya decíamos, las herramientas que podemos utilizar, el artista o los artistas, si trabaja en forma individual o como colectivo. La idea de autoría, que este es un punto que debate Lesper, que ella plantea la cuestión de que con el arte contemporáneo, el genio del arte, el autor, se pierde, se diluye porque empiezan a participar, por ejemplo, los espectadores. Y ahí figura el rol del espectador, y entre el artista y su obra y el espectador nos vamos a encontrar en el medio con los espacios en los que circula esa obra de arte. Y ahí vamos a estar hablando del uso del espacio público, del espacio privado, los museos, las galerías, las exposiciones, las bienales de arte, o la aparición, el rol del mercado y del mundo del arte, cómo va influenciando. Es decir, es un paquete muy importante de factores que van a influenciar en la consideración de que tal objeto o hecho pueda ser considerado artístico o no. Y entre la década del 60 y del 70 nos encontramos con un proceso de desmaterialización del arte, donde ya la materialidad y la perdurabilidad de los materiales no es lo más importante.
Acá aparece lo inmediato, lo efímero, se reutilizan muchos de esos materiales, se resignifican, empiezan a llevarse el arte a espacios públicos. En el punto siguiente yo hablo de que ahí van a nacer en el espacio público los happenings, las performances, las instalaciones. En esas expresiones artísticas vamos a estar charlándolas un poco más adelante. Entonces empieza a adoptar este nuevo arte en una característica más participativa. Ya dejamos de lado la idea del arte objetual y pasamos al arte conceptual. Entonces el espectador tiene un rol mucho más protagónico, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, a principios del siglo XX o incluso del siglo XIX para atrás. Y ahí surgen algunas preguntas, podríamos decir, ¿no? O sea, el estilo que plantea Lesper. Lesper dice, bueno, el arte contemporáneo no es un paradigma estético, sino que es un estilo de arte. Eso es una pregunta que puede quedar abierta. Y la otra pregunta que va a quedar abierta para poder debatir más adelante es, ¿cómo se da una ruptura, un quiebre de un paradigma estético y se abre paso a otro paradigma? Un ejemplo podría llegar a ser el dadaísmo a principios del siglo XX con los ready-mades. Cuando aparece la idea del arte objetual, ahí se genera un claro quiebre y la participación del espectador en ese entorno. Ya con la década del 60 se da un nuevo quiebre en el paradigma estético. Lo que vamos a empezar a pensar es cuáles son esas características del nuevo paradigma, las vamos a ir profundizando. Acá traje, y algo que es importante, es que todos estos factores, cultura, arte y paradigma estético, están condicionados por los contextos histórico, social, cultural, artístico. Todos estos factores van a ir variando a lo largo de la historia. Quiero mostrarles algunas de las obras que pueden ser, podría tomar cientos de obras, acá tomé algunas, donde combinan, por ejemplo, el caso de Pollock, la bidimensionalidad, donde él trabaja con la pintura en un lienzo, el caso de una escultura, como el de Claudia Fontes, o podemos empezar a combinar los objetos, en el caso de Marta Minujín, con el Partenón de los libros, que son miles de libros censurados en la última dictadura,